conferencia de hoy es La guerra y la paz en la era de la inteligencia artificial. La misma estará a cargo de dos doctores, la doctora Isabel Guerra Narbona, que es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Sevilla, postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y discípula del filósofo fundador de la filosofía de la liberación, el doctor Enrique Dussel. Bienvenida, doctora Isabel. Muchas Y gracias. también nos acompaña el doctor Marcelo Lobosco, que es doctor en filosofía de la Universidad de Ghent, Bélgica, tiene un máster en filosofía en la Universidad de París 8, es consultor de la UNESCO, de la PNUD. Le damos la bienvenida, doctores, y bueno, esperamos sus palabras. Pues para mí es un honor estar aquí como invitada. Quiero agradecer enormemente pues, a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, al rector Helpi, al vicerrector, el doctor Jacobiti, a la Secretaría de Educación, a la Asociación de las Olimpiadas de Argentina de Filosofía, al secretario el doctor Granchetti, al director, el doctor Lobosco, y a todo su equipo, al que está a cargo él. Bueno, también quiero agradecer a los participantes, a todos los participantes que están con nosotros, a los funcionarios, a los profesores y a los coordinadores. Bien, pues empiezo ya, ¿verdad? Empiezo pues a hablar de la conferencia, agradeceros, y es una conferencia pues eso, donde vamos a hablar de la guerra en un contexto, ¿no? En relación con la inteligencia artificial. Decir también desde mi postura que no es una crítica destructiva a la inteligencia artificial, porque la necesitamos, ¿no? Porque hoy en día pues, estamos aquí presentes en diferentes puntos del planeta y nos podemos comunicar. O sea, hay elementos que son muy positivos que debemos, ¿no? Que debemos seguir con ellos, avanzando y mejorarlo, ¿no? Pero también hay otros puntos, también hay otros elementos de la inteligencia artificial que vienen, pues, que son conflictivos o nos pueden poner retos y desafíos que debemos superar, ¿no? Entonces, este es un trabajo en el cual se analiza pues, la inteligencia, la guerra, ¿no? En la época de la inteligencia artificial, ¿no? Pero no es un trabajo demoledor contra la inteligencia artificial, simplemente con aquellos puntos que de alguna manera son conflictivos y que generan discordia y que generan pues, algunas cuestiones que son desfavorecedoras para muchas personas, ¿no? Voy a empezar a leer la introducción que he preparado para que se conozca un poco lo que he ido trabajando en este tema de la inteligencia artificial. Para comenzar esta conferencia, me surge una cuestión esencial, una pregunta esencial. ¿Qué sentido tiene hoy la guerra en un mundo que gracias a las nuevas tecnologías tiende a convertirse en una aldea global? Si de verdad estamos avanzando hacia un modelo de humanidad más integrada, como muchos pensadores de las ciencias sociales y las humanidades han señalado, ¿no deberíamos esperar que esa interconexión facilitada por tecnologías que nos comunican de manera instantánea redujera los conflictos en lugar de intensificarlos? Si la tecnología es, como se suele afirmar, una herramienta poderosa para mejorar la vida humana, ¿por qué no está orientada prioritariamente al bien común? Pensamos o queremos creer que el desarrollo tecnológico nos llevará inevitablemente hacia una sociedad más justa, más pacífica y más solidaria. Sin embargo, esa convicción es en muchos casos una ilusión, porque no hemos reconocido lo suficiente que las estructuras de poder que dominan nuestro mundo, las políticas, las economías y bueno, la sociedad, no han sido gestionadas éticamente ni puestas al servicio de las necesidades humanas más fundamentales. Ese es el verdadero obstáculo que debemos identificar y superar si queremos darle sentido a una era marcada por avances
sin precedentes. A menudo creemos que más tecnología significa más bienestar. En muchos campos, como la medicina, esto ha sido cierto. Pero cuando miramos hacia los conflictos humanos, la violencia o la injusticia, la pregunta persiste. ¿Por qué la tecnología no ha servido para apaciguarlos, sino que en muchos casos lo ha potenciado? No es casual que muchas de las grandes innovaciones tecnológicas hayan surgido en contexto de guerra. De hecho, si retrocedemos a la revolución científica, veremos cómo el conocimiento sistemático de la naturaleza, lejos de ser un ejercicio abstracto o puramente contemplativo, se puso rápidamente al servicio del poder. Los nuevos instrumentos de medición, navegación, cartografía, artillería y medicina fueron diseñados en gran parte para garantizar la victoria en las guerras que las potencias europeas libraban tanto dentro del continente como en sus empresas coloniales. El avance técnico no estuvo separado de los intereses militares, sino profundamente enredado en ellos. Desde entonces, la historia nos ha mostrado una y otra vez que la guerra ha sido motor de innovación y que la tecnología no es neutral. Nace y se desarrolla dentro de estructuras de poder. Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, este modelo, la estructura, se repite, pero con consecuencias potencialmente mucho más profundas. Porque esta vez no hablamos solo de máquinas que intensifican nuestras fuerzas, sino de sistemas que pueden tomar decisiones autónomas, manipular información masiva y alterar el curso político de una nación. ¿Dónde está entonces el límite en el despliegue de la violencia tecnológica? ¿Lo marcará nuestra capacidad ética como seres humanos? ¿O dejaremos que una ética artificial decida en nuestro lugar? Bueno, pues ahora vamos a pasar al punto primero, ¿vale? Lo vamos a explicar desde la filosofía de la liberación, sobre todo en el concepto de subjetividad, de poder como dominación. Es ahí de donde parto, ¿no? Desde el ámbito de la filosofía de la liberación para desarrollar esta crítica a estos puntos de la inteligencia artificial en relación, pues, a la guerra. Lo he titulado La tecnología al servicio de la guerra, una relación poderosa que llega hasta hoy. Para comprender el papel que juega la tecnología en relación a la guerra, debemos retroceder hasta la revolución científica. Este fenómeno cultural atribuido a un amor al conocimiento dio lugar a una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, con el ser humano y con el cosmos desde una visión mecanicista de la vida, en cuanto ésta dejó de ser sagrada y se convirtió en un instrumento al servicio del progreso de la civilización dominante. La guerra, para ser eficaz, necesitaba de la astucia de la ciencia. Como expresa el historiador Allen Debus, abro cita, es evidente que al menos quienes se interesaban en el arte de la guerra requerían de estudios matemáticos para manejar el cañón. Asimismo, que los navegantes debían realizar cálculos para determinar su posición en mar abierto. Cierro cita. En cualquier caso, la nueva ciencia no tardó mucho tiempo en convertirse en una forma más de imponer esa pretendida superioridad del hombre europeo, pero desde el ámbito del conocimiento y de la técnica, porque conocer era, al fin y al cabo, poder. Por este motivo, los inicios de la revolución científica en el siglo XVII estaban centrados en determinadas técnicas para solucionar ciertos problemas relacionados con la navegación oceánica, las artes militares y la minería. En cierta manera, se tenía la certeza de que si se llegaba a solucionar tales problemas, las empresas coloniales, Europa, no lo tendría muy complicado a la hora de lograr sus ansiados objetivos históricos y culturales. Y de hecho, así ocurrió. Partimos de que la política que fue imponiendo Europa
buscaba la dominación de las culturas. Y si hacemos referencia al tipo de ciencia, esta se centraba en la dominación de la vida. Pero ambas, política y ciencia, solo eran las dos caras de una misma moneda. El poder como dominación y un ego, una subjetividad humana, marcada por un vínculo basado en la cosificación de las personas y en su utilización para fines imperiales. Por este hecho, nuestra crítica desde la filosofía de la liberación no olvida ninguno de estos ámbitos, porque hemos comprendido que no puede hacerse o no puede haberse dado el uno sin el otro. En efecto, el europeo no pudo haber dominado a las demás culturas sin los frutos instrumentales de esta revolución científica, pero tampoco pudo haberse desplegado dicha ciencia y tecnología revolucionaria sin un tipo de subjetividad que buscara el control y la dominación de los seres humanos, del mundo en su totalidad, para un proyecto que hoy aún nos sigue dando forma y dirección. En cierto modo, la revolución científica, en la primera etapa, se desarrolló por la cuestión de la guerra y en la pretensión de dominar a las demás culturas y comunidades de vida. Por eso, el estudio de la filosofía natural y de las matemáticas se fueron apoyando en la técnica y mecánica para lograr así una mejora de la eficacia en la estrategia y en el empleo de la artillería. Como bien expresa Paulo Rossi en su obra Los filósofos y las máquinas, la geografía y la astronomía se enseñaban en función de la navegación y la medicina se fue desarrollando principalmente para medicar y socorrer a los heridos. No era de extrañar entonces que William Gilbert fuera un gran conquistador y al mismo tiempo escribiera determinadas obras científicas como fue De Magnete Magneticisque Corporibus en 1600. Y el marinero inglés Robert Norman, que después de haberse pasado media vida surcando mares, escribiera acerca del magnetismo y de la declinación de la aguja magnética. Son hombres que han obrado a favor de la gloria imperial de Inglaterra desde su ego dominador. Consideramos, por todo ello, que la revolución científica dio lugar a una transformación del mundo a nivel estructural y sustancial que ha influido en los procesos sociales e históricos hasta el presente. Durante toda esta etapa se fueron combinando poco a poco y no de repente la imagen de la vida del ser humano y de la misma ciencia. No fue casualidad tampoco que el mecanicismo tuviera lugar en este contexto y que desde esa visión se cosificara a la vida y a los seres que la habitan. En ese tiempo se fueron desarrollando artilugios y tecnologías con fines militares y de expansión territorial. Aunque no todos estos descubrimientos se hicieron pensando en la guerra, muchos fueron adaptados para ella por los estados europeos, especialmente en el contexto de la religión, las conquistas coloniales y la formación de imperios modernos. Así se crearon y desarrollaron instrumentos de navegación y geografía militar como la brújula magnética, que aunque conocida, fue mejorada con precisión. El astrolabio y el cuadrante, usados para determinar la latitud en el mar, el sextante, que fue perfeccionado en el siglo XVIII para una navegación precisa, o la cartografía científica, que dio lugar a una creación de mapas topográficos y náuticos detallados, esenciales para las campañas militares y de conquistas coloniales. Si seguimos avanzando a lo largo de la historia, podemos ver nuevos instrumentos tecnológicos al servicio de la guerra. En el siglo XIX podemos nombrar los siguientes: el rifle de retrocarga y el fusil de repetición, que tuvo lugar gracias al desarrollo de pólvoras más estables, y la física balística permitió crear armas más precisas y rápidas para disparar. La química ayudó a mejorar los explosivos y proyectiles. Otro instrumento significativo fue la máquina de vapor aplicada a la guerra, que se usó en barcos de vapor y locomotoras para transportar tropas y suministros. Los avances en termodinámica y mecánica permitieron construir máquinas de vapor eficientes,
Su impacto fue muy importante, pues se mejoró la movilidad estratégica, permitiendo despliegues más rápidos y flexibles. El telégrafo Morse también tuvo un papel relevante. Su impacto tuvo que ver con la comunicación rápida entre unidades y mandos, mejorando la coordinación y planificación. Además de todos estos, el gas venenoso, que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX y se popularizó en la Primera Guerra Mundial, tuvo como impacto nuevas formas de guerra química. En resumen, la ciencia, principalmente la física, la química, la ingeniería y la termodinámica, fue fundamental para el desarrollo de nuevas armas, sistemas de transporte y comunicación que transformaron la guerra en el siglo XIX en Europa, dando ventaja a aquellos que supieron aplicar estos conocimientos para mejorar su capacidad militar. Bien, el punto 2 se titula La tecnología al servicio de la guerra a partir del siglo XX, el nacimiento de Internet y de la inteligencia artificial. A partir del siglo XX, además del papel de la química, de la física y la termodinámica, comenzó a cobrar importancia la tecnología informática, que se fue desarrollando progresivamente. El nacimiento de Internet es especialmente significativo, ya que refleja claramente el vínculo entre tecnología y guerra. Internet comenzó como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos en los años 60, llamado ARPANET. El propósito principal era crear una red de comunicación que pudiera seguir funcionando incluso si partes de ella eran destruidas, como en caso de un ataque nuclear en la guerra, durante la Guerra Fría. Esta red permitía que diferentes computadoras en distintas ubicaciones pudieran comunicarse entre sí de forma descentralizada y resistente a fallos. Por lo tanto, Internet nació como una función muy clara en la defensa y la guerra: garantizar la comunicación segura y continua entre bases militares y centros de mando, incluso en situaciones extremas. Pero además, la inteligencia artificial, tal y como la conocemos en la actualidad, tiene raíces que están profundamente vinculadas al ámbito militar. Durante la Guerra Fría, los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Soviética invirtieron en tecnología para obtener ventajas estratégicas. Esta inteligencia nació como un esfuerzo para crear máquinas capaces de realizar ciertos procesos complejos, como por ejemplo reconocer patrones, tomar decisiones rápidas y automatizar sistemas, como por ejemplo programas para simular escenarios bélicos, y ayudar en la planificación estratégica. Es importante entender que este tipo de tecnología se desarrolló inicialmente para la guerra. No estaba diseñada para unir posturas o comunidades, sino como una herramienta del poder militar con fines destructivos. Con el tiempo, esta tecnología se abrió al ámbito de las universidades, a los centros de investigación y finalmente a la sociedad, transformándose en la red global que conocemos hoy. A partir del 2000, la masificación de Internet generó enormes cantidades de datos, Big Data. Los avances en hardware, procesadores más potentes, almacenamiento, permitieron manejar y analizar grandes volúmenes de información. Esto dio lugar a las primeras aplicaciones de análisis de datos, minería de datos y algoritmos complejos. La inteligencia artificial existe desde los años 50, con pioneros como Alan Turing, John McCarthy, Mervyn Minsky y otros, aunque sus primeros logros fueron limitados por la capacidad computacional de aquella época. En la era de Internet, con más datos y poder de cómputo, la inteligencia artificial pudo desarrollar algoritmos más complejos como el aprendizaje automático. Con el auge de las redes neuronales profundas y el acceso a grandes bases de datos, la inteligencia artificial mejoró significativamente en tareas como el reconocimiento de imágenes, lenguaje natural y toma de decisiones, aplicaciones en asistentes virtuales,
traducción automática, vehículos autónomos, análisis predictivos, entre otros. Hoy, la IA se apoya en la infraestructura global de Internet para recopilar datos, entrenar modelos y ofrecer servicios en la nube. Internet permite que la inteligencia artificial esté disponible para millones de usuarios en tiempo real, por ejemplo, en chatbots, recomendaciones, detención de fraudes. Los avances en inteligencia artificial están transformando industrias enteras y plantean nuevos retos éticos y sociales. Y llegamos a otra pregunta esencial. ¿Cómo ha influido la IA en el modo de entender y hacer la guerra? Ciertamente, la IA ha impactado tanto en la estrategia militar como en la ética y la tecnología bélica. Estos son algunos, vamos a enumerar algunos, ¿no?, de los elementos que la inteligencia artificial ha desarrollado en el ámbito de los conflictos bélicos. 1. La automatización y rapidez en la toma de decisiones. La IA permite procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, facilitando una toma de decisiones más rápida y precisa en el campo de batalla. Esto mejora la capacidad de respuesta y adaptación frente a situaciones cambiantes. 2. Sistemas autónomos y drones. Se han desarrollado vehículos aéreos no tripulados, drones, y sistemas de armamento autónomos capaces de ejecutar misiones sin intervención humana directa, como reconocimiento, vigilancia y ataques selectivos. 3. Análisis predictivo y simulación. La IA se usa para predecir movimientos enemigos, analizar escenarios y entrenar tropas mediante simulaciones sofisticadas, optimizando la planificación estratégica y la preparación militar. 4. Ciberseguridad y guerra cibernética. La IA juega un papel clave en la defensa contra ataques cibernéticos y en la ofensiva mediante sistemas automatizados que pueden detectar vulnerabilidades o lanzar ataques digitales con gran precisión. Y 6. Reducción del error humano y aumento de la letalidad. La IA puede disminuir errores causados por fallos humanos, pero también aumenta el poder destructivo y la velocidad de los conflictos, lo que implica desafíos para la regulación internacional. Una de las cuestiones cruciales que nos podemos hacer desde el ámbito de la ética es, al reducir el contacto humano, ¿quién responde por los errores de un dron o un algoritmo de ataque? ¿Tendremos que llegar al absurdo de redactar un manual de ética artificial internacional que otorgue responsabilidades humanas a máquinas bélicas como si pudiéramos darle un rostro y una conciencia que nunca tendrán? ¿Deberemos también resignarnos a que la libertad humana quede al margen de los conflictos bélicos, entregando a las máquinas el poder de decidir sobre la vida y la muerte? Había expresado Paul Shore en su obra Army None en 2018 lo siguiente, abro cita. A medida que más y más decisiones son tomadas por estos sistemas que operan a la velocidad de las máquinas, ¿qué tan cómodos nos sentimos al dejar que las máquinas tomen decisiones de vida o muerte por nosotros? Cierro cita. Punto 3, bueno, que va a servir de conclusión, ¿no? La guerra en tiempos de la IA. Hemos podido ver, a lo largo de lo que se ha dicho anteriormente, a lo largo de la historia moderna, especialmente desde la Revolución Científica, hemos visto cómo el mundo occidental, la ciencia y la tecnología se pusieron al servicio de proyectos imperialistas y de poder. Hemos podido rastrear cómo buena parte de los avances técnicos, concebidos inicialmente para fines bélicos, siguió un recorrido de perfeccionamiento y complejidad que llega hasta el siglo XXI, desde el auge de Internet y la inteligencia artificial, ambas también con fines militares. Así, se puede afirmar que gran parte de la tecnología que hoy nos ofrece comodidad, rapidez, entretenimiento, tuvo su origen en mejorar las estrategias de guerra y de expansión territorial, antes que en resolver necesidades esenciales de la sociedad. Ya lo había dicho Heráclito en el siglo V a.C., el origen de todo es la guerra,
Y precisamente esto tiene un significado profundo que debemos atender para comprender su alcance. Los cimientos de nuestra sociedad occidental, la vida moderna que conocemos, se levantaron sobre la guerra y el poder como dominación, no sobre el amor al conocimiento ni el respeto a los otros. Fueron la guerra y el poder el combustible que consolidó nuestra civilización hasta el día de hoy. Y ese fundamento que es la guerra y el poder como dominación a los otros, no solo ha permanecido en el ámbito de la competencia entre estados. No hablamos solo de un enemigo extranjero a exterminar, sino de una lógica que va más allá e impregna nuestra vida cotidiana. La tendencia a ver al otro como amenaza, como alguien distinto al que finalmente tendemos a excluir. Ciertamente, esta misma lógica de guerra se repite en nuestra relación con la tecnología. Lo vemos en el uso inconsciente de la inteligencia artificial y sus derivaciones, en los deepfakes o audios falsos que suplantan identidades, en los bots automatizados que difunden noticias falsas para manipular elecciones o la opinión pública, en el reconocimiento facial utilizado sin consentimiento en espacios públicos, en la recolección de datos personales sin transparencia ni control, que después se venden o se usan para discriminar. Lo vemos también en sistemas de selección de personal que excluyen candidatos por prejuicios ocultos en los datos de entrenamiento, en algoritmos judiciales que asignan penas con sesgos raciales o socioeconómicos, en plataformas que diseñan sus algoritmos para maximizar el tiempo de uso y fomentar adicciones digitales, aumentando la tensión social. Incluso lo vemos en lo más cotidiano. Cada vez que estando físicamente con otras personas, elegimos evadirnos y refugiarnos en una pantalla a la que le damos un estatus de humano. Entonces, ¿cuándo y cómo podremos poner la tecnología al servicio de la paz y no de la guerra? Aunque no lo notemos, como sociedad global, seguimos simulando las estrategias bélicas de los estados, no con fusiles ni con armas innovadoras y eficientes, sino con gestos y decisiones que reproducen la exclusión del otro. La interconexión que hemos creado no es realmente comunitaria, ni está al servicio de los demás, sino, como dirían más, en el capital, una relación social mediada por el interés y por el individualismo desproporcionado. Y la pregunta que queda es, ¿podemos llamar a esto un verdadero vínculo humano? ¿Qué significa entonces vínculo humano para nuestra civilización moderna? Si verdaderamente nuestro anhelo es la paz, ¿por qué la buscamos a través de la guerra? ¿Por qué seguimos creando sistemas que fomentan la desconfianza y el desprecio hacia el otro, hacia el indígena, hacia la mujer, hacia el pobre, hacia el diferente? Seamos sinceros entonces y preguntémonos, ¿qué sentido tiene esa paz a la que tanto nos aferramos si no somos capaces de reconocer que una tecnología que no nazca del amor a la vida jamás podrá darnos un mundo de armonía, ni con nosotros mismos ni con el propio mundo? El amor y el respeto a la vida son la respuesta a todos nuestros conflictos humanos, a todos nuestros miedos y temores y a todos nuestros grandes interrogantes. Bueno, muchas gracias. Cierro aquí con mi parte de la conferencia y bueno, y le paso la palabra al director, al doctor Lobosco. Perdón, doctora, mientras comienza el doctor Lobosco, si hay alguien que desearía hacerle alguna pregunta, se la podría hacer ahora, como para sea de este tema y no del que sigue. Vale. No sé si hay alguna consulta para la doctora.
y el video. Bien, le voy a hacer una pregunta a la doctora Narbona, a Isabel. Isabel, tú has hablado de la guerra, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo te hago es como una ambivalencia entre el ser humano y la guerra. Pero también en este momento, en el mundo de la vida, o Lebenswelt para los alemanes, se puede hablar de una época muy donde predomina lo económico. ¿Podrías ahondar un poquito la relación entre la tecnología o la inteligencia artificial en general y la tecnología y la economía? Pues sí, pues muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, pues tiene pues una relación, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de economía, tendemos a pensar también en que hay dos polos, ¿no? Pues hay unos países que económicamente son más fuertes y otros países que económicamente son más débiles, ¿no? Eso, si nos ponemos a investigar y llegamos al origen, es un origen histórico, ¿no? Desde la filosofía de la liberación siempre se ha pensado, siempre hemos desarrollado la teoría de que fue a partir de 1492, con el nacimiento de la modernidad, cuando los europeos, los españoles nos llegan a Amerindia, con este choque cultural, con este descubrimiento, bueno, dicen descubrimiento, pero ya estaban, por supuesto, ya existía y ya se conocía, que inicia lo que se llama pues, un nuevo sistema moderno, antes del redescubrimiento, ¿no? de América, existían historias regionales. Estaba la historia del Mediterráneo, la euroasiática, por bloques, ¿no? Pero bueno, cuando Europa descubre pues, que existe una otra parte del mundo que no conocía, como es Amerindia, ya se llega a un estado superior, o a un estadio, perdón, superior, en cuanto se empieza a emerger lo que se llama la historia mundial, donde ya están todas las regiones incluidas, ¿no? Entonces ahí donde el papel del europeo pues se hace predominante a partir pues de las guerras coloniales, pues va acumulando poder y se va imponiendo como hegemonía mundial y se crean dos polos, ¿no? El centro, que es Europa, y la periferia, que son los países que están excluidos de una situación de opresión. Obviamente, pues Europa va acumulando cada vez más riquezas que va tomando de sus conquistas coloniales, ¿no? De la explotación, y va creando pues, un sistema desigual, ¿no? Desigual, ¿no? Este sistema ¿Y qué desigual... pasa hoy en día, Isabel? Sí, hoy en día, pues que debido a esta desigualdad económica, pues también la tecnología, pues no es una tecnología equitativa, obviamente, ¿no? Sino que existe más oportunidades y más ventaja para aquellos usuarios que están en una situación de ventaja económica. O sea, la tecnología no está al servicio de la humanidad, como hemos dicho antes, ¿no? No es un servicio a la humanidad que pueda proporcionar igualdad, que pueda proporcionar realmente un progreso, una equidad entre pues, las diferentes comunidades de seres humanos, sino que más bien está potenciando a unos en desventaja a otros, ¿no? Entonces, Y claro que entonces, ¿qué sí. pasa? ¿Qué sucede con, por ejemplo, que la inteligencia artificial funciona, por ejemplo, a través de algoritmos? Y cuando uno va a comprarse una ropa a un lugar, después le viene el aviso por la tarjeta de crédito, por el lugar el algoritmo da la dirección exacta de las coordenadas de la persona que fue a ese comercio, a esa Claro. industria.
¿Qué sucede? Bueno, sucede que perdemos libertad, ¿no? Que perdemos libertad, que con los algoritmos, ¿no? Pues ya llega un momento en que la información está pues en el mundo digital donde estamos todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que prácticamente estamos perdiendo nuestra propia privacidad, ¿no? O sea, ya estamos como controlados, hay un control y ese control, pues eso, nos está de alguna manera debilitando humanamente. O sea, realmente este sistema lo que hace es tener muchísima información de los seres humanos, de sus preferencias, de sus gustos, sobre todo en el ámbito occidental, y lo que hace pues es potenciar muchos productos que nos van como bombardeando, ¿no? Que nos van bombardeando. Igual con la información. Sí. Realmente sí. No. Siguiendo entonces esa lógica, el mundo económico está regido por lo que se llama algoritmo. ¿Sería así? Sí, exactamente, exactamente. Y con sus propios sesgos, claro que sí. Y esos Ah, sesgos pues son de la propia cultura occidental, ¿no? y la cultura oriental también se está inclinando hacia eso. Por ejemplo, en China tienen sus propios sistemas eh, para guiar las coordenadas de un supuesto comprador, un supuesto adquisidor de una cuestión. ¿No es así? Sí, sí, lo que pasa, sí, exactamente. China es como un sistema, como un microsistema, ¿no? Y es verdad que China no está tan metida en lo que es el mundo occidental, o sea, en nuestra propia tecnología. Tiene restricciones, lo que tengo entendido. Ellos también siguen su propio sistema. Pero claro, es un sistema que está más planificado y está más controlado también por el Estado. Pero es verdad que con este sistema de algoritmo, lo que se persigue al fin y al cabo es un control más exhaustivo de la vida humana, con fines económicos, obviamente. Da igual si estamos hablando en China o si estamos hablando en Europa, ese es el objetivo, el fundamento que persigue esta tecnología, ¿no? Esta tecnología de los algoritmos, ¿no? Un mayor control. Claro, por una parte nos hace la vida más fácil, ¿verdad? El hecho de poder pagar con una tarjeta, o sea, nos hace la vida más cómoda en muchas ocasiones, o parece que son más cómodas, ¿no? Pero a un precio muy alto porque realmente solo somos números para este sistema, perdemos identidad y también vamos perdiendo libertad. Libertad, Ajá. creemos que somos más libres, pensamos que somos más libres porque tenemos más herramientas tecnológicas, pero en el fondo, en realidad, somos más vulnerables. Somos más vulnerables porque nuestra libertad. Por eso la UNESCO está sacando un programa sobre ética de la inteligencia artificial, en el sentido de buscar los fundamentos éticos, eh, la frónesis aristotélica, el imperativo categórico kantiano, distintos modos de ver la ética para poder hacer al hombre más libre, digamos, más poseedor de su propia libertad, ¿no es así? Sí, pero para que tengamos esa libertad debemos reconstruir un sistema realmente desde la paz. Desde la paz. Exactamente, desde la paz. Y la paz significa reconstruir la comunidad humana, con vínculos realmente humanos. Con No, lazos humanos. exactamente, porque lo que entendemos hoy como vínculo, creado desde una interconexión digital, sí, aparentemente estamos todos interconectados y eso tiene elementos muy importantes. Por ejemplo, ahora mismo nos estamos comunicando de distintas partes del mundo. Yo estoy aquí en India, en fin, nos estamos comunicando. Pero también tenemos que reforzar lo que realmente es una comunidad real, no solamente digital, sino real, de donde estamos, desde nuestra localidad, desde la vida que nos rodea. Bueno, y crear un lazo mucho más humano que fortalezca pues la comunidad donde estamos todos, ¿no? Es como lo que yo muchas veces digo a mis estudiantes. Digo, estamos en un momento, Exactamente, sí, estamos, exactamente, sí, sí, exactamente.
A lo mejor hay algún alumno que quiera hacer alguna pregunta, a ver si, como decía recién Laura, a ver si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta o las dejamos para después, para el final. ¿Qué les parece? Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. Yo tengo, Sí, estaban hablando de la libertad y de que la inteligencia artificial nos quita de alguna forma libertad. Pero antes hablaron del fin que se le da a la inteligencia artificial, como es el caso de la guerra o los intereses de las grandes empresas. Quiero saber el, si está dirigida la crítica a la inteligencia artificial por el lado de la libertad o por el lado del fin que se le da a la inteligencia artificial. Porque si los datos que recopila son usados no para se otros, te ve, no sé quién está hablando, pero no se te ve. ¿Quién sos? Félix Ben, ¿En dónde estás, Félix? yo en Argentina, soy de ¿En estudiante. Argentina en qué parte? Sí, por supuesto. Me imagino que debes estar en Argentina en estos momentos. En Aunque Buenos hay Aires, gente que nos ve desde California, hay gente que nos ve desde España, hay gente que nos ve desde la India, hay gente que nos ve de distintos lugares. Pero ¿de qué parte de Argentina estás? de Capital. Desde Capital Federal, sí. Decí tu pregunta y a ver si te podemos ver, Félix. Ahí Eh, estás, ahí está. por ejemplo, el hambre en el mundo Ujú. es cuestión de un problema de distribución. Hay suficiente comida, pero no se distribuye bien. Si los datos que recopila la inteligencia artificial son usados para fines como la distribución de alimentos, se podrían solucionar problemas como ese. Ahora, ese es el problema de la inteligencia artificial, que usa mal los datos o que recopila datos y que entonces viola nuestra privacidad y de alguna forma nos quita libertad. Mira, yo te voy a dar mi respuesta y primero le damos la palabra a la doctora Isabel Narbona. Isabel, tu respuesta. Ujú. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece muy interesante y aparte son temas que tienen que ver también con momentos de vulnerabilidad humana como es el hambre, ¿no? Como es el hambre que de alguna manera es un problema global de todos. La crítica a la inteligencia artificial no es una crítica a la tecnología en general. Tecnología siempre ha habido durante la historia humana. El problema está en cómo la estamos utilizando y para qué la estamos utilizando. Es algo similar, y voy a poner este ejemplo, ¿no? Que muchas veces le comento a mis estudiantes, digo, estamos en un mundo con mucha tecnología, cada vez hay mayor tecnología, un avance que cada vez más progresivo, ¿no? Hemos llegado a la Luna con artilugios bastante potentes, ¿no? Con cohetes, en fin, la NASA, ¿no? Todo el desarrollo que ha invertido la NASA, ¿no? En poder ir al espacio, en la conquista, ¿no? Espacial, ¿no? Pero es absurdo es absurdo pensar que esa tecnología la estemos desarrollando de esa manera para buscar vida en el espacio y nos estemos olvidando de que cada 5 segundos muere un niño de hambre. Es absurdo. O sea, es una tecnología que tiene mucho potencial, pero tiene poca humanidad. Eso es lo que yo pienso de la inteligencia artificial. ¿Es una buena herramienta? Sí. ¿Tiene potencial? Sí, en muchos aspectos. Nos hace la vida mucho más fácil. Claro que sí. Pero debemos pensar hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el destino de esta tecnología? ¿Quedarnos solo en lo que tenemos o que realmente sirva para ayudar a comunidades que lo están pasando mal, en miseria, hambrunas, ¿no? ¿Puede esta tecnología
aportar algo a la mejora del mundo. Y eso es lo que yo me refiero con la comunidad. Cuando estoy hablando de comunidad me refiero a eso, a esos lazos, realmente donde nos preocupa el otro. ¿Estamos perdiendo eso? Solo nos importa subir fotos, en fin, todos estos elementos, ¿no? que tiene la inteligencia artificial, que son sorprendentes, ¿no? que cada día nos sorprende mucho más, pero eso está tapando, está ocultando el verdadero problema de nuestra humanidad, que es la injusticia y que es el hambre y la situación de vulnerabilidad que están viviendo el 80% del mundo. No se nos puede olvidar eso. No sé si he respondido a tu pregunta. Félix, ¿no? Félix. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buena pregunta, Félix. ¿Sabes por qué? Porque, primero, porque la pregunta es muy inteligente. Y segundo, porque toda respuesta en ciencia o en filosofía da lugar a otra pregunta. Y entonces, es bueno hacerse nuevas preguntas y cada respuesta da lugar a una nueva pregunta, como te dijo Isabel, como te dijo la doctora Narbona. Y esto es muy interesante, es muy interesante. Entonces, me das pie a mí para poder... ¿de qué parte de Capital sos? De Villa Crespo. De Villa Crespo. Ajá. Es muy interesante tu pregunta, Félix. Y si cuando te vemos es más interesante porque podemos ver tu imagen, podemos ver las posibilidades de tu pensamiento, y los cuestionamientos que surgen, porque la inteligencia artificial facilita facilita mucho los vínculos humanos, facilita mucho los vínculos con los demás, pero a su vez tiene algunos límites, algunos geopolíticos que han sido marcados por la doctora Narbona y algunos económicos, en un mundo tan global, que los ingleses llaman la globalización y los franceses llaman la mundialización, es decir, que el mundo de la vida se ha abierto más, y que es, es importante lo que marca, desde una perspectiva, la teoría crítica y todas las visiones críticas de la ciencia, y de la filosofía, de la posibilidad de hacer un mundo donde se humanicen las prácticas. Humanizar las prácticas es humanizar las prácticas económicas, las prácticas culturales, las prácticas sociales, las prácticas educativas, es decir, todo tipo de prácticas que se humanicen más y pueda haber un criterio de razón no estrecho, sino un criterio de razón más amplio, ¿no? Y esto es muy importante. Y formar gente pensante. Por eso vamos a hablar después de la modernización y de la modernidad. No sé si quieres agregar algo, Isabel, o Sí, bueno, que es un no. tema global de geopolítica, el tema que toca directamente, que se cruza, ¿no? Lo social, lo geopolítico, que hay que tener en cuenta pues, a la hora de analizar el papel de la inteligencia artificial en el mundo donde estamos, ¿no? Es fundamental. Pero bueno, Lo que sí, te estamos, doy la palabra. exactamente, en el mundo que estamos. Exactamente. Eh, Bien, le agradecemos mucho a Isabel, a la doctora Narbona, que es un honor compartir este, esta charla, este Zoom. Y bueno, eh, eh, ¿cómo funciona? Nos podemos preguntar.
Félix, ¿cómo funciona la razón crítica, la teoría crítica y la filosofía de la liberación, la teoría, la escuela de Frankfurt, las distintas visiones críticas? ¿Cómo funciona? Bueno, la razón crítica funciona desde, eh, eh, una, desde el dolor de la corporalidad afectivo-material, desde la víctima o objeto de dolor, porque tiene hambre. La crítica se ubica en el plano económico, porque tiene otro color de piel desde su negritud, por ejemplo, sufre un problema étnico, desde el tema del género, este, en su sexualidad es un problema de género. Todos estos son problemas de una ética material corporal. Material corporal. Y esto es muy, muy, muy importante. Este, eh, en el libro Los crímenes de la filosofía, Patrice Vermeuren, los filósofos franceses, y Stéphane Douaiet nos hablan desde los años 80 que se quería sacar los currículum de filosofía en Francia. Bueno, la posibilidad de abrir la filosofía al mundo, y se creó el Colegio Internacional de Filosofía. El Colegio Internacional de Filosofía supone la posibilidad de supone la posibilidad de un segundito que ya vengo, que hay un tema tecnológico, por supuesto. Entonces, decíamos que se creó el Colegio Tecnológico, el Colegio Internacional de Filosofía, y estos autores, Vermeeren muestra cómo esto para que participen todos. Ahí estás, te ves vos solo. Ahí está. Habla. Ahí está. Bien. Y entonces, no se me ve. Y entonces, lo que se rompe, cuando se rompe la razón crítica, lo que se rompe es el lazo social. Entendemos por lazo social aquel enlace que funda un encuentro significativo, lo que provoca un acontecimiento subjetivo que deja una huella o una marca. Entendemos por lazo social, reitero, aquel enlace que funda un encuentro significativo, que provoca un acontecimiento subjetivo que produce una huella
y que deja una marca. Este encuentro es la base de la vincularidad. Hablar de vínculo no es sinónimo hablar de contactos multipersonales, sino hablar de vínculo es sinónimo de tratar de generar huellas, marcos, lo que me deja una relación humana, lo que me deja una relación humana. Y una relación humana, entonces, hace que haya un derecho a la filosofía, como dice Jacques Derrida. Jacques Derrida nos habla del derecho a la filosofía. Y esto supone la posibilidad de generar vínculos en el cual nosotros podemos llegar a encontrarnos con un otro que es una exterioridad. Fíjense que este filósofo al cual aludimos en esta charla nos dice, bueno, lo importante es que tener en cuenta la experiencia humana. Y esta experiencia humana la hace el otro con su espíritu, con su mente y con su carne. ¿Sí? Y por el sacerdote Paul Gauthier, él toma el tema de los oprimidos, de los pobres, ¿sí? De los miserables. ¿Sí? Y en esta corporalidad sufriente nos permite una afirmación que no es una interpelación, sino una interpelación originaria. Un segundito que ya vuelvo. No te cambio. No sé. Bien, frente a esta cuestión, sigue nuestro problema esta cuestión. Frente a este problema tecnológico, surge la posibilidad de una cuestión que no está en el mundo de la vida, es el mundo cotidiano, no está en el imaginario social, sino que está en la apropiación que nos hacemos. La apropiación que nosotros nos hacemos hace que se facilite el encuentro con el otro. El encuentro con el otro tiene que ver con la apropiación. Y de la apropiación nos va a hablar Gadamer. Y del imaginario social, de la construcción colectiva, nos va a hablar Cornelius Castoriadis, ¿sí?
que es un filósofo greco-francés. Entonces, la acción de enseñar y aprender, nos implica que estamos insertos en un mundo histórico-social, donde impera el sí mismo, ¿sí? El sí mismo, y la posibilidad de un encuentro con el otro, pero ya no como el self de Gadamer, sino nos hace hincapié en la posibilidad de un encuentro, eh, en el cual ya no es un grito, un gemido, sino la posibilidad de un encuentro con el otro, donde se genere un imaginario común. Y este imaginario tiene que ser un imaginario incluyente, no instituido, sino instituyente de un nuevo género, ¿sí? Y esta posibilidad es de la que nos habla Riquet, ya no en la protointerpelación, sino en la interpelación originaria, que nos hace hincapié en la posibilidad de encontrarnos con un otro. Encontrarnos con un otro nos hace, veo que esta conferencia, ustedes me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Sí. lo escuchamos Lo directamente. que no me ven. Sí, se Sí, te lo ve. vemos también. ¿Me ven también? Perfecto, bárbaro. Y entonces, de lo que se trata es, hay un libro de Paul Ricoeur que se llama El sí mismo como un otro. Y ahí nos habla de la interpelación. Interpelar significa, ahí hay alguien que tiene hambre, ahí hay alguien que la interpelación supone señalar los lugares de injusticia, ¿sí? Y esto nos permite llevarnos a lo que veníamos hablando antes. Si la diferencia entre modernidad y modernización. Modernidad supone que una cultura se da su propia conciencia de sí, y se da su propio cogito, tiene conciencia de sí, se da su propio cogito y se da su propio imperativo. Es decir, las leyes no vienen desde afuera, sino que las leyes vienen desde adentro, ¿sí? Una cultura es cultura de sí misma, no es una cultura que le viene dado desde una cultura externa, sino desde una cultura
interna. Y la diferencia entre modernidad y modernización es muy importante. ¿Por qué? Porque la modernización supone la introducción de computadoras, ¿sí? De computadoras en las empresas, en las escuelas, pero esto es modernización, no es modernidad. Modernidad supone una conciencia que tiene, una sociedad que tiene conciencia de sí y se da, es decir, se da su propio cogito y se da sus propias leyes, es decir, se da su propio imperativo. Esta cuestión que no es secundaria porque la modernización supone la modernidad y no viceversa, sino que la modernización supone la posibilidad de introducir computadoras en una empresa, en una escuela, en una institución de cualquier tipo, mientras que la modernidad supone que una cultura, ¿sí? Y estamos hechos por símbolos, y los símbolos suponen la posibilidad de, como dice Riquet, el símbolo da que pensar. El símbolo da que pensar. Y por eso mismo, esto supone la posibilidad de darnos una cultura que tenga símbolos. El hombre es naturaleza y cultura, no es naturaleza solo y tecnología, sino que es naturaleza y cultura. Y cultura es ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, usted da una serie de cuestiones que facilitan el encuentro con el otro. Por eso podemos hablar que todos estos problemas nacen de la materialidad ética. Y la materialidad ética supone un reconocimiento del otro. ¿Cuál es lo que discute la filosofía, la teoría crítica en general, la filosofía de la liberación en particular, pero distintas visiones de la exterioridad del otro, y supone el reconocimiento. Hay una visión del reconocimiento en Axel Honneth, en Alemania. Hay el conocimiento como confianza de sí, como solidaridad, como posibilidad de ver que hay un otro, que hay un otro y no se lo reduce a su mínima expresión. Por otro lado, Nancy Fraser en Estados Unidos trabaja la posibilidad
del reconocimiento como redistribución. ¿Redistribución de qué? Redistribución de las posibilidades de dar económicamente lo que el otro se merece. Se merece. Y finalmente está Nancy Fraser, que es otra filósofa que trabaja el problema del reconocimiento. Hay tres corrientes, también está Paul Ricoeur en Francia, que nos habla de un reconocimiento fenomenológico, es decir, lo que se nos aparece a la conciencia, y por otro lado, un reconocimiento hermenéutico, es decir, qué símbolo está manifestando el otro. De qué manera lo podemos encontrar. Por eso Ricoeur nos va a hacer hincapié en los filósofos de la sospecha. Los filósofos de la sospecha son Freud, porque nos habla de que el hombre no es solamente conciencia, sino también inconsciente. Althusser y Marx, que nos hablan de la posibilidad de que el hombre también es ideología, está envuelto o atravesado por una ideología, y finalmente por por una voluntad de poder. ¿Vieron cuando uno va a un lugar donde siente miedo, un odontólogo, por ejemplo? Entonces, la voluntad de poder significa que uno ejerce un poder sobre el otro, ¿sí? Lo que Hegel llamaba la relación entre el amo y el esclavo. Bueno, la filosofía de la liberación lo que busca es el reconocimiento de la exterioridad, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de no ser colonizado en sus percepciones, en sus categorías mentales por el otro. Y entonces la exterioridad, la colonización, la descolonización en realidad, descolonización, la exterioridad, la interpelación, son categorías básicas que nos trae esta concepción de la razón crítica. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta con relación a este tema. ¿Alguien Bueno, nos quisiera? sí, doctor Lobosco, me parece muy interesante lo que ha comentado también, la interpelación, el cara a cara con el otro. Son elementos fundamentales que debemos reflexionar desde el ámbito del mundo virtual, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo influye la inteligencia artificial en nuestra cara a cara con el mundo, en nuestra relación con el mundo? ¿Nos vuelve Claro. más humanos? ¿Nos vuelve más humanos o nos deshumaniza? La inteligencia, es muy interesante tu pregunta porque nos trae aspectos acerca de la reflexión sobre la ciencia, sobre la filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia tiene que ver con lo que se llama vulgarmente o técnicamente epistemología. Y acá es muy importante que el cara a cara con el otro, supone, ¿sí? El cara a cara con el otro supone
la posibilidad de que el otro sea verdadero y no verosímil. Por eso, con la astucia de la razón que utiliza nuestra asesora y coordinadora organizacional, Laura Chavarri, nos suele decir, ¿esto es verdadero o es verosímil? Parece verdadero, pero no lo es. Para decirlo en términos más cotidianos, esto pertenece a... ¿Es una cosa sacada de la inteligencia artificial o es una cuestión sacada de la verdad del otro, la verdad del texto, ¿sí? Porque el texto siempre, no me quiero ir del tema, el texto, siempre hay un texto, un pretexto y un contexto. Entonces, lo verosímil nos hace distinguir entre lo verdadero y la verdad y lo que no es verdad, lo que parece verdad. Lo verosímil es lo que parece verdadero. Y no me encuentro con el otro, sino con un mero dato de la razón, para decirlo en términos kantianos, con un mero dato que puede ser muy semejante a la exterioridad, pero no lo es. No es la exterioridad del otro. Y entonces estamos en presencia de la posibilidad de encontrarnos con algo que parece verosímil, que parece verdadero, mejor dicho, pero en realidad no es verdadero, es verosímil. No sé si querés agregar algo, Isabel. Bueno, sí, está muy bien explicado. En el mundo virtual, claro, la verdad que es, ¿no? Estamos ante lo verosímil. Puede ser, es lo que parece verdad, lo aparente, ¿no? Lo aparente. Pero no llegamos a ver si es verdad o no. Tampoco significa que en el mundo real donde estamos físicamente lleguemos a la verdad de las cosas, ¿no? Pero bueno, entendemos que es algo tangible, que lo podemos tocar, que es algo material, ¿no? Pero claro, desde una pantalla, desde el mundo virtual, pues eso realmente juega más, o sea, podemos ser más vulnerables y ser engañados, ¿no? En nombre de la verdad cuando en realidad es manipulación. Pero sí, lo ha explicado muy bien. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Y entonces es muy, muy importante distinguir la verdad, lo que los griegos llamaban el toón, el ser de las cosas, de lo verosímil, lo que parece verdadero y no lo es. Por eso es muy importante en la Olimpiada de Filosofía lo que buscamos que los alumnos tengan argumentos y esos argumentos los fundamenten, ¿sí? Fundamenten sus argumentos. Y no tengan retórica. Una persona que habla mucho, pero en realidad no tiene sustancia lo que dice. No tiene sustancia. Así que es muy importante la argumentación, la metodología que usa, qué método, método significa camino del griego, la metodología que utiliza y cómo se puede evaluar como un todo lo que está expresando, ¿sí? Cómo se puede ver como una totalidad. Bueno, muchas gracias y pronto vamos a tener los resultados
Chavarri. Perdón, había silenciado el micrófono para que no moleste el sonido ambiente. Sí, nos está faltando la devolución de dos jurados que estaban con un problema de salud. Uno de los jurados justo empezó a corregir y hubo que operar la urgencia, así que pidió una prórroga hasta hoy y entregando hoy ya los resultados, desnomenclaríamos y si no están el fin de semana estarán el lunes, pero ya estamos próximos. Pensemos que para el lunes ya lo tenemos. Siempre hay que pensar lo peor. Por eso, lo mejor sería que estén el lunes y no más tarde. Exactamente. Vos dijiste la segunda opción el lunes, ¿sí? Por eso dije lo peor. Sí, es una Este, expectativa que esté antes. La realidad va a ser que esté el lunes a la tarde o a la noche, los mando yo siempre. Así están en exacto, las casas y se ponen exacto. ansiosos hasta el otro día poder decirles a los chicos quiénes están y todo eso. Perfecto. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, eh, generar un nosotros y no un nos, otros, ¿sí? Y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a todos entonces por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Isabel Guerra Narbona. Muchas gracias, doctor Lobosco. Como siempre, un placer escucharlos. Y muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan. Gracias, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, cierro la reunión. Nos vemos.